Hace algún tiempo, en el primer capítulo de Crédulos, en el que hablamos sobre la Ouija, tuve el placer de presentaros a Tomás. Tomás fue una persona que me contactó y me dijo que tenía una planchette original de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una planchette muy exclusiva. Yo quedé fascinado, que me encantó, de hecho conectamos muy bien y rápidamente vine a visitarlo. Vine aquí a su rincón, a su Wunderkammer, a ese espacio en el que Tomás colecciona, a ese espacio en el que Tomás guarda sus tesoros. Y tras hablar con él un rato pensé que tenía que venir aquí con cámaras, tenía que venir con micrófonos, sentarlo aquí conmigo y que nos contara un poquito de qué va esto, de que nos contara cuál es su pasión y que nos enseñara alguna de sus cosas. Así que, tal y como os prometí, han pasado meses, pero aquí estamos. Así que sin más, bueno, empezamos. Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué maravilla verte aquí. Por fin lo hemos Sí, conseguido. sí. Hemos podido montar los micrófonos, hemos montado las cámaras y aquí estamos. Muy bien. A ver, explicarle a la gente qué es esto es bastante complicado. Yo lo comparo con los Wunderkammer, con esa habitación de las maravillas que tenía la gente en el siglo pasado, en la que guardaba cosas de sus viajes, cosas que se encontraba y las acumulaba y se las enseñaba, eran sus riquezas, sus tesoros. Y a mí esto me parece eso, una habitación de las maravillas, una habitación de los tesoros. Cuéntanos. Sí, bueno, esto viene ya de pasión de pequeño, de yo ser muy pequeño, irme al centro de Barcelona, meterme en casas que estaban prácticamente abandonadas, a ver qué encontraba. O sea, es algo que te viene y no sabes por qué te viene, pero te viene. Coger el tren y meterme por ahí en sitios, encontrar, y cuando había algún objeto diferente, o sea, diferentes que me atraía, lo guardaba. ¿Qué pasa? Que yo en aquella época, te hablo de 1986, yo tendría a lo mejor 13, 14 años, 15, yo ya recuperaba cosas. Y donde yo vivía antes, que era un pueblecito de aquí cerca, era un piso de alquiler de mis padres con un jardín y una terraza, y ahí había como la típica o choza o cabaña que se guardaban las herramientas del huerto, de lo que sea. Y ahí mi madre guardaba mis juguetes siempre. Cuando yo fui creciendo fue guardando mis juguetes, objetos que yo encontraba. ¿Y qué pasó? Pues me acuerdo que un día vine del EGB del colegio, igual estaría yo en sexto, séptimo, y me lo encontré todo arrasado. O sea, arrasado es arrasado. Se ve que el jardín ese era parte de una vecina que lo tenía como terreno, apalabró venderlo. Mi padre no le dio importancia y lo perdí todo, ¿eh? Todo. Entonces para mí me explotó la cabeza, disgusto, yo ahí tenía. Y creo que a partir de ahí fue cuando pensé, wow, tengo que conseguir cosas, buscar cosas, y de ahí así hasta ahora. ¿Y de ahí las cosas extrañas que tengo? Pues no lo sé, pero me encanta lo oculto, lo oscuro, el conseguir algo que sé que no hay otra cosa igual, ¿no? Que puedo decir, hola, tiene esto y no lo he visto en ningún lado, o este de dónde procede, y puede explicarle la historia o puede decirle, no lo sé, me lo he encontrado, no hay información, y es así de raro. Y de ahí no parar hasta, mira, al final tener este local, aparece a veces la gente, me viene, quiere verlo, a veces me compran cosas, suelto, cosas que no puedo soltar todavía, porque me enganchan, me atrae, me da esa energía oscura o a veces con luz, pero ahí está y es un no parar y contra más raro, más extraño y más difícil sea, me encanta. Yo creo que, tal y como lo has descrito, es el nombre perfecto para este proyecto, porque no lo podemos llamar tienda, porque no es una tienda per se, no lo podemos llamar una colección personal, porque tampoco es coleccionismo, Tampoco. es simplemente Extraño Antique Shop. Sí, Es eso. correcto. Es únicamente eso. Sí. Y aquí se fusionan dos cosas muy interesantes que, aunque no lo hemos razonado, yo me he dado cuenta escuchando cómo hablas, escuchando sobre todo cómo hablas del género. Ajá. Y no es solo la pasión por lo oculto y por recuperar cosas, sino también por el diseño Sí. y por el mobiliario. Mucho. Sí, correcto, muy bien. Al entrar te has dado cuenta que, aparte de las cosas extrañas, tengo la parte de la época espacial, ¿no? De los años 70, el mobiliario espacial futurista, retro, muebles en forma de esferas, bueno, la locura esta de cuando llegó el hombre a la luna en el 69, todo se hacía, hasta relojes con forma de casco espacial, muebles en forma de cohete, o bueno, en toda esa pasión también
por ese tipo de mobiliario raro, de fibra de vidrio, bueno, modulaje extremo, colores naranjas, amarillos, que explota la cabeza. También eso otra locura de pensar quién lo fabricó, cómo lo fabricó, en qué pensó cuando lo fabricó. Y piezas únicas, no hay nada en cadena. Ahí se fabrica algo, 4 o 5 cosas, se vende, se acabó. Y encontrarme algo así, pues me explota la cabeza. Igual que algo me da miedo y lo quiero, algo me encanta y lo deseo. Y ya está, no sé, es algo que ahí está. Y eso es no parar. No, y así en este espacio conviven eso. Tenemos espacios, tenemos figuras neofuturistas de muebles de los años 70 maravillosos, conviviendo con ventrílocos del siglo XIX, siglo XX, Sí. con un aspecto bastante tenebroso. Sí. Todo convive y aunque parezca difícil, sobre todo si esto la gente lo está escuchando y no lo está viendo, Sí. todo convive en una armonía que hace de este lugar un lugar mágico. Tomás, tengo que decírtelo, es un lugar fascinante. Sí, Puedes estar horas mirando cada rincón Sí. y detrás de cada rincón hay una historia diferente. Sí, totalmente. Hoy, aunque nos ha costado muchísimo, Sí. queríamos centrarnos solamente, íbamos a empezar por 5, pero nos hemos dado cuenta de que 5 es imposible, así que nos vamos a quedar con 3 historias, Tomás. Vamos a hablar de los objetos que tienes aquí, vamos a elegir 3 objetos Muy bien. y vamos a hablar un poquito de ellos. Yo, a lo mejor de manera un poco egoísta, como la manera de la que los conocimos nosotros fue a través de la planchette, fue a través de la Ouija, Sí. me gustaría que hoy comenzásemos por este objeto. Vamos a hablar un poquito de la Ouija. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso. Mira, aquí te lo voy a enseñar. Aquí tengo la caja, ¿vale? Donde sale, bueno, el dibujo de la época. La caja está bastante deteriorada, como es parte de 1920 que tiene. Aquí especifica las instrucciones. Y bueno, y dentro estaba esto, que no se ha tenido que usar mucho porque desgaste apenas tiene por ningún lado. Bueno, casi que esperemos que no se haya usado, ¿no? Luego- Porque yo de ponerme a miedo a lo que pueda, Claro, por las historias que pueda haber. que haya podido quedar ahí. Eh, Curioso, sí. Bueno, tenemos aquí ahora mismo lo que tenemos, de hecho voy a intentar enseñarlo a cámara de esta manera así. Lo que tenemos aquí ahora mismo es un planchette original con la patente de William Fult. William Fult no fue el creador de la Ouija, pero sí fue el que potenció, el que comercializó la Ouija de manera más masiva en Estados Unidos. William Fult, como ya hablamos en el podcast, moriría, de hecho, cayéndose desde el tejado de la fábrica de Ouijas. Sí, Aquella fábrica que, según él, la Ouija le dijo que... sí, totalmente. La Ouija le dijo que construyera y cayó del tejado y Tirado para adelante. todo era como muy esotérico alrededor de Místico. muy místico. Sí, Esta pieza es fascinante, es una pieza con más de 100 años. sí. Tienes aquí el número de patente, lo tienes todo. Sí. Pero si vamos a hablar de la Ouija, no vamos a entrar en la historia de la Ouija, porque como ya hablamos tremendamente, hablamos muchísimo de ella en el primer capítulo, Y tanto. vamos a centrarnos en otras cosas que tiene Tomás relacionado con la Ouija, porque aunque la Ouija pasaría a Parker Brothers y de Parker Brothers pasaría a ser propiedad de Hasbro, la cual la comercializó de forma masiva, Sí. creo que actualmente creo que la propietaria de la patente es Hasbro. Hasbro, sí. En España pasó algo muy curioso y algo muy fugaz. Y pasó que la marca Borrás, si no me equivoco, Magia Borrás. Magia Borrás, llegó a comercializar la Ouija en España. Y fue fugaz. Tal y como la puso a la venta, Buah, la cancelaron. la cancelaron. Fuera. Se retiraron de la venta y aquel que tuvo la suerte de conseguir un tablero de Ouija de Borrás, pues lo tiene como eso, como una reliquia. Sí. Si no me equivoco, Sí. Tiene- Tengo una. tienes una. Sí, tengo una. Y creo que esta tiene, creo que como una etiqueta roja que ya especifica solo mayores de 18 años, como intentando que los padres dijeran, bueno, compra esto, pero que tenga mayores de 18 años. Vamos a quitar la plancha de aquí. Sí. Me vas a enseñar esta Ouija, ¿verdad? Vamos a verla. Sí, está muy bien. Mira, a ver, Esto, vamos a ponerlo por aquí. aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Lo primero que vemos es que la prescripción del nombre Sí. no es el clásico OUI, No, ja, correcto. sí, Sí, en sí. francés y en alemán, o simplemente han hecho una transcripción literal Sí.
y han puesto... Vale, voy a intentar enseñarlo a la cámara, que esto es de tocho. Sí, Esta es la Ouija de Magia Borràs. Aquí tenéis sí, el logo sí, de Magia Borràs. Esto es increíble. Me parece sí. espectacular que llegase a existir en España. Que se arriesgó y lo sacó como diciendo a ver qué tal me va. El misterio de lo desconocido. Vamos a abrirla, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, Yo no he jugado y yo creo, no lo sé si se ha jugado o no, porque está todo muy limpio, muy como si no se hubiera llegado a jugar. No, no lo sé, pero bueno, ahí está. dice aquí, llegue hasta donde la realidad desaparece. Ya empezamos... Estamos bien, ¿no? Vamos a abrirla. Sí, 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 sí. Bueno, este diseño de tablero, el diseño del tablero que estamos viendo aquí, ¿vale? Aquí te pone la patente de 1972 de Parker Brothers. Correcto. Está todo aquí, todo lo referente a la Ouija. La construcción es textura de madera, aunque es cartón duro. Sí, cartón Los duro. muñecos se mueven solos. Sí, ya te he dicho que ves, hemos abierto la caja. Has abierto la caja de los truenos. No nos movamos solos. Se quería ir. Se quería ir. Este diseño, exceptuando el nombre de Ouija, que lo he traducido al español, este diseño en el que aparece el sol, aparece la luna y aparecen estas dos videntes con la Blanchett, es el diseño original, el diseño el que lo empezó de todo. De hecho, si recordamos la película del Exorcista, Sí, correcto. Regan hace la Ouija en una biblioteca, lo cual ya de entrada es un poco surrealista. Pero sí, va a una biblioteca y hace la Ouija. Correcto. El tablero que utiliza es exactamente este. Igual que este, igual. Entonces, esto es una adaptación de una marca, de una marca de producción masiva. Sí. Y obviamente la adaptación del planchette que tenemos, Joder. con tu permiso, Sí, sí, sí. es esta de aquí. Sí, sí. Y es exactamente igual. Es igual. Que vamos a recuperarlo. Lo tengo Sí, por sí. aquí. Es exactamente igual que el planchette original 100 años anterior a esto. Sí, sí, sí. Exactamente la misma posición de las letras. Sí. Aquí, curiosamente, en la planchette, la palabra Ouija está escrita Ouija. Yo creo que ahí no cayeron en hacer el cambio o algo raro. O no cayeron, o esto está hecho con un molde y copiado. Pam. Pero ambas planchettes son exactamente iguales. Vamos a intentar a ver si se ve un poco. Son exactamente iguales. La posición de las letras, el texto, la patente y todo. Sí, sí. Lo que quiere decir que aunque el juego como tal pasase a Magia Borràs, pasase a Hasbro, pasase a Parker Brothers, había patentes que seguían perteneciendo a diferentes personas. Por ejemplo, mientras el tablero es de Parker Brothers, la patente de la planchette es de William Full. Es todo muy curioso. Sí, sí, es una mezcla. Sí. Es una historia que mezcla lo que sería marketing, el ser emprendedor y coger cosas de aquí y allá y sacarse algo muy interesante de la manga, que fue un juego de mesa al que todo el mundo quería jugar porque realmente no era un juego. No era. Atraía cosas. Atraía cosas. Sí, sí, sí. El momento en el que salió la Ouija fue bastante, a finales del siglo XIX, fue muy oportuno. Sí. Estábamos en una época en la que la muerte prematura era muy frecuente, niños morían con mucha facilidad, jóvenes que se iban a la guerra y no volvían. Había muchas pérdidas y muy abruptas. La gente dejaba muchos asuntos abiertos con seres queridos. Correcto. Entonces, que apareciese un objeto que te prometiese poder cerrar esos asuntos, poder hablar con estos seres queridos, despedirte, cerrar el luto, pues, aunque suene frívolo decirlo, fue un nicho de negocio que supieron aprovechar perfectamente. De hecho, esto sí que a lo mejor será un poco más complicado, pero podemos intentarlo porque sé que tienes diseños alternativos de la Ouija. Esto sí que me parece una locura. Sé que tienes diseños alternativos de la Ouija, porque no solo había Ouijas rectangulares. No. Esto, si quieres, me lo cuentas simplemente, no hace falta que lo busquemos, o después vamos a buscarlo y lo enseñamos fuera de plano. Sí, sí. Pero cuéntame, porque tienes un diseño de Ouija muy especial, que no es rectangular. No, tengo redondo y creo que tengo uno, este es más bien rectangular, uno cuadrado y uno redondo también. Supongo que a raíz de que esto fue un boom, rápidamente muchas compañías intentaron alcanzar el tema de Borràs, sabiendo que Borràs lo desapareció de golpe también. Otras compañías se metieron, sacaron cosas, pero también acabaron desapareciendo y no se encuentran. Es muy difícil encontrar dos piezas iguales. O sea, es un tema muy,
muy raro de explicar en el sentido de que no se fabricó en cadena, se cortó rápido y dejó todo en abierto. Y hoy en día cuesta encontrar alguna Ouija original de esta época, porque hay muchas reproducciones que puede ver por ahí, se hacen en plan pirografía, de madera, pero de esa época modelos diferentes, incluso hay algunas que no pone patente ni pone nada, y no sabes cómo quién la sacó. A lo mejor la lanzó a ver qué tal, y cayó. Y yo tengo algunas, sí, es curioso. Sí, es un curioso. mundo. Enseñaremos, de hecho, mientras has estado hablando, hemos puesto algunas imágenes de estas Ouijas y que la gente las ha visto en casa. Muy bien. De nuevo, los que estáis escuchando esto, no os va a quedar más remedio que visitar la página de Instagram de Extraña Antique Shop y allí podréis ver algunas de las cositas que tiene Tomás en su disfrutarán. Se disfrutarán como ha disfrutado todo el mundo que ha visto esto, porque yo creo que aquí hay pedacitos para que cualquier persona que venga encuentre un rincón en el que disfrutar. Sí, es verdad, sí. Cuando hablábamos de la Ouija, hablábamos de un tema bastante delicado, hablábamos de la pérdida y de la muerte prematura, de gente que se iba y de lo rápido que se iban. Es algo que en pleno siglo XXI, en plena era tecnológica que vivimos ahora, donde un fallecimiento es algo muy aislado, que por suerte nos sucede poco a menudo en nuestra vida, perder un ser querido, perder un familiar. Hubo una época, no hace tanto tiempo, en la que esto estaba a la orden del día. La gente, desafortunadamente, fallecía. Había enfermedades, había guerras, había situaciones precarias de higiene y la gente pues fallecía con mucha más frecuencia, desafortunadamente. Eso hizo que hubiese un luto colectivo constante en el mundo entero. Y esto nos lleva al siguiente tema que quería comentar contigo. Es un tema que a mí me apasiona muchísimo por mi trasfondo, a lo mejor un poco con la fotografía, y es un tema del que quiero que hablemos ahora. Estamos hablando de un momento de la historia en el que, curiosamente, la gente empezó a hacer algo que no se había hecho nunca, porque de hecho no existía hasta ese momento. Se acababa de inventar la fotografía. Sí. Era un momento en el que el primer daguerrotipo acababa de salir a la luz, la gente estaba fascinada porque podía ver a sus seres queridos, podía verse a sí mismo retratado Sí. con perfección, como si fuera la vida real, pero impresa en un papel. Y hay un giro inesperado, sucede algo que nadie esperaba, y es que la gente empieza a retratar a sus difuntos. Wow. Y empieza a retratar a sus difuntos de diferentes maneras, con diferentes intenciones. ¿Tienes algo para enseñarme? Sí, tengo bastantes cosas. Enséñame, por favor. Las típicas fotografías llamadas post-mortem. Mira. Esta es una señora mayor. Vale. Aquí tenemos otra. Incluso hacían como una imagen que fuera algo bonito, algo muy decorada. Esta es muy dura. La voy a poner un poco al final, si te parece bien, para que la gente se habitúe un poco. Esta es otra, mira. Sí, aquí vemos coloración a mano, están pigmentadas las flores alrededor. Sí. Aquí tenemos de alguien, por desgracia, bastante joven. Sí. Bastante joven. Y aquí llega algo más joven. Sí, esto enlazará ahora, te contaré, porque de hecho... Sí, cuéntame, porque sé que este tema a ti... Este tema, a ver, cuando podemos decir, no es que me fascine el hecho de que existan fotografías de personas difuntas, esto sería algo frívolo decirlo así, pero sí que me fascina el contexto en el que sucede esto. Y te lo voy a contar porque creo que te va a resultar muy curioso. Dime. Existieron diferentes maneras de hacer fotografía a los difuntos, ¿vale? Aunque por culpa o gracias al cine, pues existen los rumores de que la fotografía de difuntos se hacía porque así el alma quedaba impregnada en el negativo. Sí, Esa parte espiritual realmente no tiene tanto sentido, no fue tan así. Desafortunadamente, para los que les gusta este tipo de temas, es algo más terrenal, es algo más palpable. Simplemente la gente quería un recuerdo. Un recuerdo, Y había dos opciones para tener un recuerdo. No podías hacerle un cuadro al óleo a una persona que acababa de fallecer. Correcto. Era inviable y era muy caro. Claro. La siguiente opción, fotografía. Wow, sí.
Y aquí nos encontramos con dos tipos de fotografía. Bueno, decir primero que esto no pongo en duda, básicamente porque está clarísimo que estas fotografías son post-mortem, no cabe ninguna duda, desafortunadamente por las expresiones editoriales, pero sí que hay ciertas fotografías que simplemente son victorianas y por la manera de posar que tienen, porque llevaban esos corceles o simplemente los mantenían así o los ponían apoyados contra un hierro para que no se movieran, daba la sensación de que eran difuntos y no lo eran, son fotografías de gente normal. De hecho, por aquí tengo esta, por ejemplo, está aquí, esta que vemos aquí. Esto es un bebé dormido, simplemente. No hay. De hecho, si esto fuera una fotografía de difunto, estaría especificado aquí o en alguna parte. Es una fotografía normal, pero lo ves así, la cabecita caída, ojos cerrados. Pequeñito. No todas las fotografías de bebés dormidos son fotografías de difunto. Entonces, es importante aclararlo y decirlo. Sí. Estas sí que lo son, es claramente lo se ve. Al verlo. Había varias maneras de hacer fotografías de difuntos, y esto es muy interesante. Sí. Había fotografías en las que se hacía la fotografía del difunto simplemente como un archivo, y daba igual que se viera que fuese un difunto. De hecho, por aquí hay alguna de ellas en las que claramente se ve, por ejemplo esta, se ve el difunto dentro del féretro. Correcto. Entonces es obvio que esta persona no se quiere tener un recuerdo de la persona en vida. Muy bien. Simplemente es la persona fallecido y le hacemos una foto como fallecida. Vale. Pero después había otro tipo de fotografías que la gente no entendía tanto, y eran fotografías en las que se ponía al difunto en una pose en la que pareciera que estuviera vivo. Ostras. Lo que buscaban era retratar a la persona como si siguiera viva para tener un recuerdo de la persona en vida. En vida. Entonces, ahí sí que entraban pues a lo mejor artilugios para mantener a la persona erguida. Hay quien dice que encima de los párpados pintaban ojos. Wow. Hay cosas ahí un poco que esto sí que entra un poco más en el terreno más de lo paranoico. Sí, de lo extraño. Lo extraño. ¿Vale? Este tipo de fotografía también existió. Entonces, tenemos el tipo de fotografía en la que es una persona muerta, un difunto, y es lo que hay, ha sucedido así. Y lo que la foto. Y está esta recreación un poco más teatral de la persona como si estuviera viva, que son quizá la que despierta pues unos sentimientos más de rechazo. Habrá que conseguir una de ellas. Un tercer tipo de fotografía, que esto sí que si alguien es capaz de poner sus manos en una de estas fotografías, alguien me refiero a nivel coleccionista, alguien que le guste este mundillo, pues sí que va a desear tener una de estas fotografías. Vale. Si colecciona este tipo de fotografías. ¿O grial de este mundo puede ser? Sí. Algo así. Yo lo llamaría no pones tus manos en una de esas ni de coña. De hecho, en internet, las fotografías de este tipo que salen son capturas de una película en la que salía este ritual. Vale. No son reales. Simplemente son frames de esa película. De esa película. Pero existen estas fotografías porque las hacían. Estamos hablando sí, yo creo que la mejor manera de llamarlo es un ritual. Este ritual se llamaba el velorio de angelitos. ¿Te suena? Me suena algo, pero nunca he acabado de enlazarlo con este tema. El velorio de angelitos, dime. Esto es algo delicado. Hay gente que lo considera grotesco, hay gente que lo considera bárbaro. Yo creo que hay que mirarlo desde el prisma del luto, simplemente. Y entender que cuando la gente sufre, pues vence al luto de la manera que tiene más a mano. Esto sucedió, se hizo muy popular sobre todo en Chile, aunque está registrado que prácticamente en toda Latinoamérica, y después te voy a soltar una bomba que vas a flipar, en toda Latinoamérica se hizo en algunas partes, sobre todo en partes rurales. Vale. Había lugares en los que cuando fallecía un bebé no tenía que ser justo al nacer. Era una criatura que hay incluso gente que dice que antes de los 7 años, o sea, estamos hablando de una criatura que naciese y muriese al poco tiempo. Vale. Esta criatura se le consideraba un ángel, no se le consideraba un niño. Vale. Porque había vivido tan poco que todavía no había tenido la oportunidad de pecar. Pero era un alma pura. Wow. De hecho, había algunos que morían incluso antes de haber sido bautizados, y aquí se recurría a una cosa que se llama el agua de socorro, que es, por decirlo así, es un bautizo post-mortem. Vale. Para que el niño no muriera en pecado. Aunque, volvemos a lo mismo, eran tan pequeños que no habían podido hacer un pesado. Estos niños se consideraban ángeles. Vale. Y ahora aquí viene la parte más difícil de comprender. Cuando estas criaturas fallecían, cuando estas criaturas morían, el velatorio o velorio, se suele decir en Latinoamérica que se le hacía, era bastante diferente a lo que podemos imaginarnos.
Y cuando se inventó la fotografía, este velorio se retrataba con fotografía. Vale. Si se podía, porque eran sitios rurales y sitios con pocas posibilidades. Consistía en lo siguiente. Se preparaba un altar improvisado con maderas, con lo que se encontrase por ahí. Bien. ¿Vale? Se hacía un pequeño ataúd con una caja, podía ser incluso una caja de frutas. De hecho, creo que se le llamaba mortaja. O sea, cualquier caja en la que el bebé entrase. Y ahora esto sería la parte un poco más rara. Cogían al bebé Sí. y lo vestían de blanco. Vale. Con papel, con trapos, con lo que tuvieran a mano, le construían unas alas de ángel. Ostras. Y se las ponían en la espalda. Detrás. Y alrededor del ataúd, a modo de nubes, pues ponían cosas blancas, papel, sábanas, almohadas, lo que tuvieran. Entonces hacían un altar que parecía el cielo, todo lleno de nubes y tal. Decorado. En medio ponían al bebé, que lo intentaban poner erguido, Sí. con, Hostia. con unas alas de ángel. Wow. Y el velatorio, y esta parte es muy importante, se tenía que hacer de una manera pues prácticamente obligatoria. O sea, de provisto, esto era obligatorio. Si ese bebé había ido directamente al cielo porque no había pecado Correcto. y siempre había sido un ángel, Sí. no había motivo para estar triste. Correcto. Entonces en esos velatorios no se podía llorar. En esos velatorios se cantaba, en esos velatorios se bebía, en esos velatorios había música y en esos velatorios se celebraba que un alma pura iba al cielo. Wow. Eso, si se explica, es complicado de entender porque hubo velatorios de estos que duraron varias semanas. ¿Cómo queda el niño? En fin. Ya. Ahí Ya, esa parte. es duro de entender, porque si mezclas esto, la fiesta, el desmadre, podríamos decir, con un velatorio, con un niño que ha fallecido y aún así lo han disfrazado de ángel. Los padres ahí delante y... O a lo mejor desde una civilización algo más desarrollada, visto desde fuera, Sí. pues era escandaloso. De hecho, la Iglesia Católica lo denunciaba. Claro. La Iglesia Católica No estaba bien visto. pedía que hicieran este tipo de velatorios. No estaba bien visto. Pero este tipo de velatorios se hizo. Y hay retratos de eso. Y hay retratos. Cuando Wow. la fotografía existió, pues se hicieron. Y esta fotografía es el que las tiene, pues ya te digo, es el santo grial de la fotografía post-mortem. Perfecto. Entendible. Te dije que te iba a lanzar una bomba. Sí. Nos queda muy lejos pensar que esto se hacía en Chile. Pero a lo mejor si te digo que esto se hacía en Gomera. Ostras. ¿Y cómo te ha llegado esa información? Esta tradición es una tradición que nace en África. Este ritual nace en África. Vale. ¿Vale? Y de África se extiende, pues a través probablemente del esclavismo, Sí. se extiende hasta Latinoamérica. Vale. Y entre Tienes algo África cerca. y Latinoamérica están las Islas Canarias. Sí. Entonces, hay registrados muchos casos, y de hecho de que esto se llegó a realizar en zonas rurales de La Gomera. Ostras. Así que no nos queda tan lejos. No. O sea, podemos encontrar alguno. Puede que venga de allí. A ver, si teniendo en cuenta que los últimos casos de velorios de angelitos se han registrado en los años 70, Vale, no estamos tan lejos. no estamos tan lejos. Ya estamos ahí. Hay gente que probablemente siga con vida, Que tenga algo de eso. que te pueda relatar haber estado en este tipo de velatorios o que conozca gente que Que la has vivido, bueno, la haya vivido personalmente. Sí, efectivamente. Claro, porque ha ocurrido. Porque hace 50 años se hacía. Y hay cualquier persona que tenga 80 años hoy tenía 30 entonces. Puede haberlo vivido perfectamente. Perfectamente. Así que no nos queda tan lejos. No nos corresponde a nosotros juzgar si esto es una barbarie. Al contrario. Solo nos quedamos con la parte de eso, de cómo nos enfrentamos ante la muerte de seres queridos y cómo se utilizó la fotografía post-mortem para retratarlo. Sí. Esta no te la esperabas, ¿eh? No me la esperaba para nada. O sea, brutal. Que tú me traigas cosas a mí, pero yo también quería traerte. Me da información, wow. Espectacular. Y si hablamos de niños fallecidos, Sí. hay un caso. Hay un caso muy sonado que se ha llevado al cine. Y este es para mí el plato fuerte de haber venido hoy, sinceramente.
Yo sé que venía con la excusa de la planchette, Tenías algo ahí pero Vale. tienes algo ahí que a mí me fascina muchísimo. A ver, A ver, está... sorpréndeme. No, sorpréndeme, si soy yo, me vas a sorprender. Bueno, ya va en producción y tú me lo traes. No sé qué me vas a decir de aquí, cosas Ya, raras. a ver, yo voy a empezar y ya llegaremos hasta el punto de ahí. He dicho que hay casos de que los niños difuntos y todo esto, hay muchos casos y todo, pero hay un caso, incluso un caso paranormal que resonó muchísimo en Estados Unidos y del que se han hecho incluso películas. Ya, Y de por vamos a hablar de una pareja. Una pareja, él se autoproclamó demonólogo Sí. y ella era clarividente, ya era vidente. Estamos hablando de Ed y Lorraine Warren. Ujú. Dos estadounidenses que pareja, ambos prácticamente la misma edad, desde muy jovencitos estuvieron enamorados y formaron una pareja muy estable, es una historia maravillosa, Sí. y protagonizaron algunas de las historias más sonadas en lo que sería la parapsicología o los casos de esoterismo más sonados de Estados Unidos. Y de entre todos ellos, tú tienes aquí algo que necesito que me enseñes. Va, ¿qué tienes? ¿Qué tienes aquí tú relacionado con los Warren? Tengo una muñeca. Y es una muñeca. Tienes muchas muñecas. Y no es una Nancy. Y no es una Nancy. No es una barriguita. No es una... ¿Me la quieres enseñar? Sí, venga, va. Venga. Vale. Esto que tenemos aquí... Eso que te fascina. Puedes investigar, puedes tocar, puedes mirar. No sé si debo. Ya, que ahí estamos aquí, ahora estamos aquí a ver cómo acaba el tema. Esto que tenemos aquí es una muñeca Raggedy Ann. Sí. Es una muñeca Raggedy Ann. De hecho, he tenido la oportunidad de toquetearla y de mirar por aquí las patentes y todo. He visto que es una muñeca Raggedy Ann y que es pre-Hasbro. O sea, la patente es anterior a que Hasbro cogiera. Correcto. Esto ahora veremos por qué es importante. Yo todas estas cosas las cuento porque soy... Bueno, porque no sé que a mí se me escapan de ahí y sé que tú me vas a dar esa información que me falta. Ya sabemos que Hasbro devora. Y Hasbro, igual que tiene la patente de la Ouija, tiene la patente de la muñeca más poseída del mundo. Se lo come. Por motivo a Hasbro Lo come todo, sí, verdad. Pues Hasbro cogió la patente de estas muñecas en 1969. Vale, sí, concuerda. Vale. En 1970, la muñeca Raggedy Ann protagoniza uno de los casos de posesión demoníaca de un muñeco más sonados en la historia de la parapsicología. La muñeca que protagonizó esto era mucho anterior a la patente de Hasbro. Era una muñeca bastante vieja, porque era una muñeca que había sido regalada a la protagonista años atrás. Un regalo. Entonces, esta muñeca coincidiría con exactamente la tirada de muñecas a la que perteneció la muñeca original de este caso, que vamos a llamar a partir de ahora, lo vamos a decir ya, es el caso Annabelle. Correcto. Es brutal. Es brutal. Que tengas una muñeca original Raggedy Ann de antes de 1970 pre-Hasbro es maravillosa. Sí. Y vamos a hablar un poquito de los Warren, ¿de acuerdo? Ah, eso sí, creo que tengo por aquí. Sorpréndeme, más me vas a... Voy a enviar eso para que veamos. Mira, simplemente... No paras de sorprenderme. Por comparar, esta sería una fotografía de Lorraine Warren sosteniendo la muñeca Raggedy Ann. Correcto. Es exactamente esta que tenemos aquí, sin ninguna duda. Y esta es una fotografía de la muñeca encerrada en una pequeña capilla bendecida para que la muñeca no hiciese nada herméticamente, travesuras. Correcto. Entonces, este caso da para hablar durante horas. No vamos a estar aquí. Te voy a hacer un resumen rápido de lo que realmente aparece, porque estamos hablando de una saga. La voy a coger así mientras lo cuento. Vale. Vámonos directamente a los años 70, ¿de acuerdo? Venga. Porque el tema de que hayan salido tantas películas, el problema que da es que de Annabelle concretamente han salido 3 películas, lo cual hace que haya que estirar mucho una historia que realmente no dio para tanto. Entonces se inventaron muchas cosas. Así que yo te voy a hacer un pequeño resumen para cuando venga gente a tu tienda, pues puedes hablar un poquito, cositas sobre la muñeca. Me encanta. No te voy a dar nombres, porque dar nombres y fechas y todo esto es muy... Quiero que te quedes con... Vamos a hablar de 4 personajes. Venga. 2 enfermeras. Bien. El novio de una de ellas. Genial. Y una medium. Wow. ¿Vale? Me encanta. Son los protagonistas de esta historia. Perfecto. ¿Vale?
2 enfermeras, no eran jovencitas, no eran niñas de 14 años, eran 2 enfermeras de 28 30 años Vale. que se independizan y como regalo, tras esta independencia, pues la madre de una de ellas le dice, toma, te regalo esta muñeca Raggedy es para ti. Y se la lleva a casa, ¿vale? Cuando tienen la muñeca en casa, pues esta muñeca empieza a hacer cosas raras. Sí, sí. Pero son cosas muy, muy sutiles. Entonces las chicas no le dan importancia. El chico sí. El chico que de vez en cuando va a la casa pasa de la muñeca. Dice, esto no me gusta, me da muy mal rollo. Es más observado. Ahí está. Ella sí, pues para que te hagas una idea, mira, ya que la tenemos aquí, pues un día la dejaban así sentada, venían de trabajar y la muñeca aparecía así, Wow. con los pies cruzados. A Vale. lo mejor la ponían sentada y la muñeca parecía tumbada. Ya. Entonces era como, bueno, son cosas sutiles. No Se ha caído, se ha movido el viento. alguien nos está gastando broma, ¿no? Incluso dejaron como trampitas por la casa a ver si alguien estaba entrando y haciéndoles una broma. Ya. El caso es que no le dan importancia hasta que un día la muñeca aparece así, de rodillas, en una silla, así, como si estuviera rezando. Hostia. Eso les da muy mal rollo. Vaya. Eso ya no es una tontería. Ya, eso, imagínate, yo, Tomás, te pongo, no sé, Pues sí. pongámonos en la piel, ¿sabes? Mañana entro yo aquí por lo que sea, Y tú mañana entras aquí, te encuentras a la muñeca así, en medio del local. gasolina y todo fuego. Que está Guau. Tía, me costaría, te llamaría primero y ¿qué hacemos? Entonces me llaman y me dicen, nada, Falu, que te regalo una muñeca. ¿Qué hacemos? ¿La quieres? Pues el caso es que llaman a una medium Vale. y aquí entra una parte, a mí me gusta mucho esta parte de la historia porque entra un poco la picardía. Si Sí. estos demonios existen, la picardía de los demonios. Vale. Porque la medium se pone en contacto con la muñeca y la muñeca dice, dentro de mí reside el espíritu de Anabel, una niña que falleció. Y se ha metido dentro de la muñeca y quiere estar con vosotras. Me caéis bien y simplemente quiero que me hagáis compañía. ¿Me dejáis estar con vosotras? ¿Me dais permiso? Ojo, frase trampa. ¿Me dais permiso? ¿Me dais permiso? Hostia. La medium le dice a las chicas, oye, ¿le dais permiso? Las chicas dicen, le damos permiso. Abrieron la puerta. Abrieron la puerta, Buah. la muñeca cada vez empieza a hacer cosas más locas, empiezan a aparecer notas en la casa escritas con un tipo de pluma que no tienen ellas y en un tipo de pergamino que nunca han visto. Es bestial, ¿eh? Y cuando ya la muñeca aparentemente agrede al chico, el chico está durmiendo la siesta y se despierta y está lleno de arañazos, ya dicen, bueno, tenemos que llamar a especialistas. Y ya sabemos quiénes son los especialistas, son Lorraine y Ed Warren. Se personan en la casa y dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Contadme un poquito la historia. ¿De qué va eso? Y ellos le dicen, bueno, pues nosotros llamamos a una medium y la medium nos dijo que dentro de la muñeca está el espíritu de la niña Annabel. A la vez. Automáticamente Ed Warren les dice, un espíritu no tiene la capacidad de poseer un objeto. Hostia. Es imposible. Las chicas se asustan muchísimo. Dice, bueno, si esto no es el espíritu de Annabel, Esto no cuadra. ¿qué está pasando aquí? Dice, lo que está pasando aquí es que un demonio Wow. os ha engañado, Haciéndose pasar. haciéndose pasar por Annabel, y vosotras le habéis dado acceso. Habéis abierto. ¿Y qué hacemos ahora? Correcto. Bueno, el demonio no quiere quedarse en la muñeca. El demonio lo que quiere es utilizar a la muñeca de puente para poseeros a una de vosotras. Para salir de ahí. Ahí está. Es un puente hacia vosotras. Que sepáis que estáis en grave peligro. Entonces las niñas dicen, bueno, las niñas dicen, Bueno. ¿y qué hacemos? Claro. El Warren le dice, nosotros, si queréis, cogemos a la muñeca y nos la llevamos. Y eso hacen. Cogen a la muñeca, se la llevan. En el camino de vuelta a casa, el coche se queda sin frenos, casi tienen un accidente. Es brutal esto. Todo sale mal, hasta que consiguen llegar a la casa y se dan cuenta de que la atmósfera alrededor de la muñeca es horrible. Entonces recuerden que entre todas las cosas que tienen como un pequeño altar, Sí. cristal, es una pequeña iglesia Sí. cerrada con candado. Y dicen, bueno, pues ahí dentro vamos a meter a la muñeca. Ed le pregunta a Lorraine, le dice, bueno, ¿por qué no llamamos a la iglesia? ¿Por qué no le hacemos un exorcismo? Sacamos el demonio de la muñeca. Típico de hacer. Sí. A lo que Lorraine le contesta, sí, hacemos el exorcismo a la muñeca, el demonio deambulará libre. Sí. Sin embargo, Saldrá. mientras esté dentro de la muñeca, es un demonio menos. Entonces lo que hacen es, llaman a un párroco, santiguan donde está encerrada la muñeca, y la dejan encerrada, con un cartel que solo habéis visto en la foto, le que ponen no abrir bajo ningún concepto. Correcto. ¿De acuerdo? El párroco cada semana va y santigua aquello, simplemente para proteger a toda la muñeca. Y hasta el día de hoy, la muñeca ha estado custodiada dentro de... Correcto, en la misma ermita esta. Ed y Lorraine Warren fallecieron Sí. y hubo un cuidador de la muñeca. Este cuidador
esa historia. Bueno, no es muy reciente, pero no es el mismo cuidador que está cuidando la muñeca ahora mismo, porque este cuidador fallecería. ¿Por qué fallecería? Porque, según dicen, Circunstancias también, ¿no? Algo... tuvo la fascinante idea Sí. de coger a la muñeca y llevársela de gira por Estados Unidos. Ostras, es verdad, algo escuché. Y eso, por lo visto, no gustó mucho Ya. al demonio que estaba dentro de la muñeca, y un día, sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de precedente, apareció muerto en su casa. Ya, bestial, sí. ¿Qué dice la autopsia? Muerte natural. ¿Qué dice Muerte la gente? natural. Que es demasiado raro que esto hubiese pasado. El cuidador actual está bien, la muñeca está en cautiverio. Hubo un bulo por ahí que decía que se había escapado. La muñeca jamás se Sigue, escapó. ¿no? Sí. Y algo de un cambio escuché yo, un cambio que la cambiaron y se quemó, algo escuché yo. Sí, pero O son bulos. Son bulos. Utilizan fotografías modificadas de otras épocas. Para traer. Sí, porque aparte era a punto de salir, creo, la última de Annabelle, igual hicieron todo un montaje, ¿no? También hay que decir eso, que hay historias paralelas, podríamos decir, en la que hay gente que golpea visitando el museo donde está la muñeca ahora mismo, que es la antigua casa de los Warren, gente que golpea la vitrina y pues tiene problemas de salud, o tiene un accidente, curas que blasfeman de la muñeca o la insultan, que también tuvieron problemas. Además, hay muchas cosas que ya son historias paralelas. De hecho, todo esto es una historia que relataron los propios Warren. Sí. Puede ser verdad o puede ser una historia que ellos montaron. Nunca lo sabremos, pero nos quedamos con la maravillosa historia de la muñeca. Sí. Que aún así es una historia que está llena de incógnitas, porque no sé si lo sabías, esta muñeca fue diseñada por un padre y su hija. La hija falleció antes de que la patente de la muñeca saliera. Ya se empezó la cosa fuerte, ¿eh? La hija, creo recordar, este dato lo tendría, estoy casi seguro de este dato. La hija, creo recordar, que se llamaba Bárbara. Bárbara. Salió una serie de televisión en la que estaba Raggedy Ann y Raggedy Andy, que eran la muñeca femenina y el muñeco masculino. Vale. Y el dueño de la muñeca, de los muñecos, era una niña que, cuando no había adultos, jugaba con los muñecos y los muñecos cobraban vida. Pues ya. Esta niña se llamaba Bárbara. Le pusieron el nombre a la niña de la serie en honor al hijo a la hija del creador. Hostia, brutal, ¿eh? Así que esta pieza que tienes aquí, a mí me encanta, y por eso quería hablar de ella. Esta es buena chica, ¿eh? Esta es buena chica. De momento creo que sí. Hasta el día de hoy no me encontró nada raro. Es importante, si en algún momento se mueve y te dice que no, que es un fantasma de buen rollo, que quiere quedarse contigo y no te va a hacer nada, no te creas nada de lo que te diga, ¿no? Bueno, no te creas nada de lo que te diga una mujer. Bueno, no, creo que no. Creo que hacemos un directo si pasa algo, ¿eh? Le ponemos unos cascos y venga, charlar a ver qué nos dice. Muñecas, voy a enseñar algunas de las cositas que tienes aquí, porque es muy curioso. También tiene este muestrario de manos de muñeca, me parece. Muestrario, sí, de 1930 creo que es. Manos de muñecas, tamaños de muñecas, sí. Muñecos de ventríloco he visto que tienes, bueno, mínimo he localizado 3 por aquí. Sí. Este me ha llamado muchísimo la atención. Sí, este es americano, años 1920. Sistema bastante tosco, pero todavía funcional. Funciona, después de 105 años. Sí, yo no estaba bastante bueno, El estereotipo de muñeco ventríloco que da miedo sería... Este es el parlanchín de los años 60 también. Que voy a intentar hacerlo funcionar para que se... Hicieron varios modelos, sí, medio la mano y una palanquita por ahí. Sí, y luego hay un botón más para arriba que mueve los ojos también. A ver si lo encuentro. Cuesta encontrar una palanquita. ¿Será esto de aquí? Con el dedo para arriba. ¿Para arriba? Creo que hay otro mecanismo por ahí arriba. Ay, no lo sé. Cuesta, que está muy escondido, ¿eh? No, y ya lo hacían muy difícil también. Ahora, muy culo. Parpadea. Hostia, no sabía que parpadeaba tanto, ¿eh? Madre mía. Sí. Hostia, y el ruido este tosco, que da un poco de miedo, ¿eh? Hay que decir, es buen chico. Hay que decir que estos muñecos dan miedo ahora. Cuando salieron, a la edad daba miedo. Era lo normal, era lo estándar de un muñeco de... Sí, tiene una polla así, tiene tortícolis. El pobrecito. Es curioso, es verdad, ¿eh? Que ahora da miedo y antiguamente un juguete más. Sí. Tomás, ¿cuál es la pieza que estás a la caza? ¿Qué pieza dirías que todavía no has conseguido y que vas a por ella? Mira, creo que me gustaría conseguir la otra parte del planchet, que sería el tablero original, de madera de haya, de 1919-1920, que se podía comprar junto con el planchet. Es difícil porque cuando ha habido algunos están muy destrozados, muy deteriorados, pero ahí voy. Interesante. ¿Y cuál es la pieza que te has quitado de encima que más trabajo te ha costado?
que has dicho y has acabado dándola, aunque Mira, te ha costado? tenía una máquina 1,20 m con un payaso ventríloco que daba mucho miedo, tipo payasos de estos que tengo ahí arriba. Bueno, luego lo veréis. Daba mucho miedo, pues dentro de la máquina, era una máquina que daba bolas de premio. Al pasar te reclamaba diciéndote, hola, soy el payaso, ven a jugar conmigo. Sí, cada 3 minutos lanzaba eso. Esas máquinas hicieron muy pocas, hicieron 2 modelos. Las lanzaron por centros comerciales, 2 solo. Nada de éxito, daba mucho miedo. Incluso cuando llegue el momento te enviaré un vídeo de esa máquina que tengo grabado, que la he tenido aquí mucho tiempo, casi fue de las primeras piezas en plan grande, inversión que cogí. Y hace poco me la saqué de encima. Me la saqué de encima porque está en un sitio que no puedo decirlo realmente bien, está en una ciudad muy importante, un hombre que ha conseguido hacer una casa victoriana con piezas originales. Bueno, es una locura, que también tengo imágenes, pero solo me la ha dado a mí porque no quiere que salga esto públicamente actualmente. Ha hecho un sótano donde hay juguetes victorianos y piezas de mucho miedo. Y él es un fan de los payasos. Pues esta máquina que te digo yo, que es espectacular, que la he tenido, que tengo el vídeo aquí en mi local y puesto cómo funciona, se la he cedido a él. Porque creo que tiene que estar en esa sala. Y esa me ha costado mucho, mucho desprenderme. Mucho que fue detrás mío durante mucho tiempo, me entendía. Y al final dije, entiendo que tiene que estar contigo. Como hay cosas que a mí me dicen, toma, que tiene que estar contigo. Sí, es una pieza que me ha costado mucho, mucho y la tengo ahí. ¿Y la pieza de la que no te desprenderás? La pieza que no me desprendería, buena pregunta, porque tengo muchas que no me quiero desprender. Creo que el planchet no me quiero desprender, porque creo que es único, tiene una esencia, tiene algo espectacular. Creo que de aquí con lo último que me quedaría sería creo que el planchet. Sí, creo que para mí es muy importante. Hay otras cosas también del tema espacial, como un cohete que tengo al fondo de 2 metros también, muy, muy Julio Verne, de la Tierra a la Luna. Ese formato de cohete de lata, remaches, también único, que se construyó para hacer un anuncio que no llegó a fabricarse del espacio y quedó condenado en un sitio y lo encontré y son 2 piezas que las tengo muy ahí. Interesante, qué guay, tío. ¿Dónde puede encontrarte la gente? ¿Dónde puedes seguirte? ¿Dónde puede ver tus locuras, tus piezas y todo Pues eso? mira, ahí en Instagram, Extraña Antique Shop, y ahí me pueden contactar escribiéndome y si quieren visitar y ver algo, incluso tener algo, pasó una fiesta suya, poder dejárselo, no habría ningún problema. Sobre todo disfrutar y el que venga con los ojos abiertos y venga preparado. Eso es maravilloso, es genial, es brutal. Y ya está. Decir solamente para que la gente se haga una idea de la cantidad de cosas que podríamos estar hablando. No me voy a poner a mirar alrededor porque hay muchísimas cosas, solo os voy a decir que la mesa en la que estamos Correcto. apoyados, ¿qué es esta mesa, Tomás? Esta es una mesa de antigua, bueno, los años 90, yo estuve muchos años de transportista en el centro de Barcelona y repartía pues mucho género. Y durante 9 años iba a una señora que era medio, y yo le traía pues paquetes que ella pedía por internet. Bueno, no había internet en aquella época, no, más bien sería transporte. Venía por zona portuaria, yo lo recogía, yo llevaba transporte, llevaba paquetes. Hasta que me hice muy amiga de ella, ya me conocía porque cada semana recibía algo, hasta que me enteré que falleció. La hija quiso intentar seguir los pasos de su madre, el rollo tarot, pero no se salía con la suya. Y en un día que me la encontré justo repartiendo, en la misma zona donde repartía, hablando con ella, me contó y me dijo bueno, que tenía muchas cosas, que no sabía qué hacer con ella. Y le dije, wow, yo quiero cosas de ahí. Y esta mesa, ella hizo pues cientos o miles de sesiones de tarot y de medium. Es una mesa, como se ve, con los horóscopos, o sea, está todo pintado a mano, manual, la silla, la mesa sube y baja hidráulicamente. Sí, es una mesa para mí con una energía espectacular. Y también, tengo muchos novios, pero no,
Sí que es verdad que lo he alquilado para un anuncio al extranjero que luego nunca me han dicho dónde fue y dónde ha acabado, pero la he vuelto a recuperar. Bueno, es parte del mobiliario. Yo creo que es la esencia de esto de aquí no se tiene que mover. Esta mesa. Es solo un ejemplo, pero podríamos seguir aquí toda la noche Guau. y Maravilla. todo es fascinante. Todo. Lo que sí nos deja esto a la puerta abierta es a reunirnos de nuevo, si te parece bien. Genial. Porque hay un tema del que mi audiencia, nuestra audiencia, porque si es mi audiencia ahora mismo es la tuya también, Sí, muy bonito. me ha solicitado mucho y es el tema de el tema OVNI, Sí. extraterrestres. Ya es curioso. Hay mucha gente. Sí, es un tema que yo no tengo muy dominado, pero entré aquí y me topé con una réplica del extraterrestre de Roswell a tamaño natural. Sí, correcto, de tamaño natural. O sea, Método de lo tienes justo en la entrada justo en la entrada del local. Del local. Y con toda esta fascinación por la era espacial de los años 70, todo lo que tienes aquí, estoy seguro de que tienes muchas cosas para abordar este tema. Sí, tengo alguna cosa sorprendente también. Pues, Te sorprenderé. si te parece bien, Sí, nos volvemos a sentar alrededor de esta mesa. genial. En vez de tener muñecas poseídas y fotografías post-mortem, tendremos extraterrestres Sí. y recortes de prensa Originales. originales, Sí. Todo muy oculto. todo muy oculto. Muy oculto. Pues, Tomás, muchísimas gracias por esta charlita, muchísimas gracias por enseñarme esta cantidad de cosas, esta cantidad de tesoros que tienes aquí. Es compartir con esto con personas como tú y con gente que te sigue, que te apasiona. Le vamos a dar vida a todos ellos. Pues sí, por favor. Y gracias a ti por venir a buscarme. Si No. no es por ti, Bueno, que te mueves. Bueno, está bien, está muy chulo. Sí, es muy bonito, muy chulo, muy extraño y muy antique, muy antique. muy extraño, Antique Shop. Antique Shop. Ahí estamos. Chicos, esto ha sido, o me despido con una Anabel así, ¿vale? Simplemente porque, yo qué sé, esto es lo más bestia. Esta ha sido la visita que os tenía prometido. Os dije que vendría a ver a Tomás, os dije que hablaríamos del planchet y al final no solo hemos hablado del planchet, sino que hemos acabado hablando de Anabel, pasando por un montón de cosas loquísimas. Volveremos y volveremos para hablar de extraterrestres. ¿Cuándo? Cuando sea el momento, no hace falta forzarlo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Que vaya bien. Adiós.